Buenas tardes. ¿Qué tal, maestro? Buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Buenas tardes a la mitad del grupo que no veía hace de la semana pasada. Los otros, pues que estábamos hablando ahorita de China y sus cosas, pues aquí andamos. Ay Dios, tuve que ir a tomar mucha agua porque creo que la clase ahorita sí me desgastó un poco. Ya se quedó María José con eso. No lo va a sacar de su cabeza, ¿verdad, María José? Eso es los monos. Es la historia, así es la historia. Ya ven, les dije que lo de los ninjas no se iba a quedar para siempre. Ok. Uh, bueno, los europeos se ofrecieron. Bueno, ya les explicaremos a los compañeros a qué demonios nos estamos refiriendo. Pero por lo pronto, a ver, ¿en qué nos quedamos, oigan? Ayúdenme tantito. ¿Qué estuvimos viendo? ¿Qué vamos a ver hoy? Vamos a seguir todavía hablando de lo que vimos en Europa moderna, ¿verdad? Habíamos estado hablando, creo que, de la importancia del Renacimiento y la Ilustración, pero creo. Y vamos a ver, sí, vimos la clase anterior, si se recuerdan, eran todos los aspectos económicos de la desintegración del feudalismo o del comienzo de la desintegración del feudalismo, porque no va a ser fácil. ¿Se acuerdan? El comercio exterior, el nacimiento precisamente de la clase media burguesa. Eso para mí creo que fue lo que fue la clase anterior, ¿no? Cuando veíamos cómo precisamente el feudalismo pues ya no generaba riqueza, entonces vienen los viajes de exploración, empezaron a cambiar la forma en que se ve el mundo, la apreciación precisamente del comercio, las mercancías que empiezan a introducirse a Europa, bla, 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 bla. Pero les dije que pues eso nada más era el comienzo, o que quería que hoy habláramos del preámbulo de la ilustración que le vamos a dedicar ya a la primera clase, ¿no? Dice aquí Miguel Ángel, déjenme leer primero. Está experimentando problemas con la conexión desde la mañana, su conexión está limitada. Muy bien, gracias por comentármelo. Yo lo tengo en cuenta. Pues bueno, déjenme grabar entonces para que los compañeros que no están puedan ver nuestras clases. Y, ¿qué más? ¿Qué más? Y, y pues es eso. Y entonces les dije, no, pues vamos a seguir hablando propiamente de después del final del feudalismo. Es que no es tan sencillo. Y aquí es a lo mejor donde quiero iniciar. No es tan sencillo hablar de que el feudalismo terminó cuando terminó la Edad Media. Eso creo que es muy incorrecto, ¿no? Porque todavía precisamente mucho de lo que vamos a ver con el Estado absolutista, pues es producto precisamente del sistema feudal, ¿no? Perry Anderson, que creo que es la principal figura, historiador que habla sobre el feudalismo, el Estado absolutista, en este caso en su libro El Estado absolutista, él menciona que pese a que muchos quieran ver el Estado absolutista como preámbulo al Estado moderno, no es más que el Estado absolutista disfrazado, ¿no? Y tratando precisamente de no morir. A mí me gusta cómo lo dice, algo así como el feudalismo es el caparazón de una monarquía amenazada, ¿no? Que precisamente amenazaban con todos estos sistemas económicos y los cambios que se estaban dando. Entonces, digamos que nosotros progresivamente en los temas, sobre todo que vamos a ir viendo en el curso, vamos a ver ahora sí el final del feudalismo, pero desde diferentes perspectivas. También porque creo que hay que entender el feudalismo como algo político y como algo económico. Bueno, Miguel, dime. Ahí está, creo que ahí se me oye. Sí, nada más comentar sobre lo que menciona el Estado absolutista. Me gustaba mucho la manera en la que el profesor Moisés nos lo condensaba en grandes rasgos, que básicamente nos decía que era como el último intento de la nobleza
por medio de un entrelazado diplomático y económico de mantener su poderío y hegemonía. Sí, es eso, es tal y como lo dice el maestro. O sea, es el último intento. Y por eso también el otro nombre que recibe, ¿no? Que es el de despotismo ilustrado. Porque precisamente muchos dicen que es como los déspotas monárquicos trataban con la ilustración de consolidar sus privilegios. No lo logran y van a pasar muchas cosas, pero por ahí va, sí, yo creo que atinadamente, como es siempre el maestro Moisés, dice que define bien lo que es el Estado absolutista. Pero antes de entrar en eso, yo quisiera que precisamente habláramos, que bueno, y creo que es parte de lo que quiero que hablemos hoy también, el Estado absolutista, de lo otro que nos faltó por ahí hablar de la Edad Moderna. Les digo, estamos haciendo un repaso, ¿no? Rápido de lo que se vio. Dicen ustedes que no vieron tanto Renacimiento, pero sí vieron el humanismo. Bueno, que alguien me diga cómo es que el humanismo va a aparecer en este momento y por qué creen que es importante. A ver, vamos empezando. No sé quién quiera, sí, o si me pueden echar la mano ahí, hacer comentarios de lo que vieron ahí con el profe Moy. A ver. Bueno, levantaron la mano justamente. ¿Quién levantó? Diana, ¿verdad? Sí, profe, pero si Arnoldo quiere hablar primero, pues adelante. Bueno, nada más rápidamente, lo que iba a decir es que muchos gobiernos querían básicamente romper con la iglesia, ya que no estaban de acuerdo con esta, sobre todo porque la iglesia se llevaba buena parte de las ganancias y también digamos, de la devoción o de la atención que podría tener el gobierno en su lugar. Y una de las formas en las que algunos gobiernos decidieron contrarrestar a la iglesia era mediante otra manera de justificarse, y esta fue la manera mediante el humanismo. Es decir, rechazamos a la iglesia y ahora va a ser, digamos, la ciencia o la información o los datos lo que nos justifique. Que realmente fue simplemente un reemplazo, y eso al menos desde un punto de vista político, pero va a tener obviamente más aspectos. Sin embargo, creo que este es uno de los más importantes. Muy bien, a ver, Diana, ¿qué ibas a decir? Pues algo similar a lo que dijo el compañero, el humanismo trae pues un cambio de valores. De hecho, en una de las lecturas que abordamos el semestre pasado decía que pues en vez de creer o esperar o confiar en la beatitud eterna, en la gloria después de la muerte, pues empezó a buscar aquí en la cuestión terrenal. Y además pues se dejó de ver a la iglesia como el ejemplo de la santidad. Ahora se le veía muy pues laxa en cuestión de en su trabajo a comparación de otros siglos. Muy bien, entonces, así como me lo dicen, para ustedes el humanismo es resultado de una crisis que la iglesia estaba teniendo en relación sobre todo al pensamiento omnipresente que tenía en la Edad Media. Pero ¿a qué creen que se deba eso? O sea, ¿por qué el cambio de actitud, por ejemplo, de los intelectuales y de los pensadores de ese momento? A ver. Pues si estamos en los años que yo pienso, la peste bubónica debió de haber estado por esos años. Bueno, es que fue un gran problema para la iglesia. Me acuerdo que lo chequé en la de ¿cómo se llama? La reforma, que, bueno, o sea, no que fuera reforma, sino que la corrupción de la iglesia, la peste bubónica, la falta de un Dios, entre comillas, que no haya venido y haya salvado a todos en Europa. O sea, la iglesia pregonaba con esa autoridad y el Papa era el máximo, pero cuando se descubre que el Papa es un humano y que puedes provocar o puedes ponerte al tiro con él de una forma vulgar, dicho de una forma vulgar más bien, pues ese miedo se pierde y ahora puedes buscar otra forma muy distinta, que puede ser mediante las ideologías, que después también fue otra religión, o sea, la reforma. Ok, muy bien. Eso es un buen punto, fíjense. Es que creo que a veces, y por eso quiero que lo meditemos bien antes de entrar en detalle, no es el humanismo y el renacimiento y la reforma producto solamente de un descontento absoluto con el poder de la iglesia, o sea, porque pues eso existía desde mucho tiempo. Sí, incluso ahorita que hablemos un poco de reforma, usted sabe, Lutero no es el primero en quejarse de la iglesia. Hubo algunos antecedentes como Juan Hus y Wycliffe, ¿no? Todos estos personajes también de uno de Inglaterra, otro de la región alemana. Pero entonces, ¿qué es lo que hacía diferente este momento a lo que en otro tiempo fue poder y control? Bueno, pues crisis precisamente como la peste definitivamente vinieron a ayudar bastante en la percepción que se tenía
de la posición del hombre y la religión, ¿no? Creo que ese es un buen punto el que dice el compañero. Hay más, ¿verdad? Pero ese es un buen punto para hablar de por qué empezaba a haber un cambio sustancial en tanto a la omnipresencia y omnipotencia de la iglesia, que ustedes saben, estaba en todos los niveles. Y obviamente y por eso también estamos hablando de esto, porque en el curso vamos a hablar de que eso también llega a algún final en algún momento, y sobre todo al nacimiento de la ciencia. Pero bueno, a ver, ¿qué ibas a decir, Arnoldo? ¿Sí? O sea, es que la manera en como la peste va a poner en jaque va a ser total, porque inclusive una de las formas en las que no se toma esto muy en cuenta es que hasta va a ser un renacimiento, por así decirlo, de la población. Es decir, se va a morir tanta gente que no solamente va a ser que mueran las viejas ideas y sean reemplazadas, no, sino que hasta la gente, la gente de antes, pues muere y termina siendo reemplazada por nueva que lo único que ve en la vida es sufrimiento porque están en una situación bien fea, hay guerras, no hay ni un solo momento de paz, no pueden quererse no pueden esperar simplemente a que llegue la muerte y les traiga la salvación eterna, eterna mediante la religión. Por eso también durante esta época va a estar tan presente la idea de la fortuna como la que guía la vida, más que como la religión, porque pareciera que es todo como esa rueda de la fortuna en donde a veces puede estar tanto arriba como abajo y eventualmente todos terminan estando en algún punto muy bajo. Es algo bastante catastrófico. Sí, es que a veces no lo tomamos en cuenta, les digo. Es como recientemente, precisamente actualmente que vimos con la pandemia, no sé si se han dado cuenta que se está, como historiadores estamos recurriendo mucho a verlo. De hecho, a mí me llama mucho la atención cómo hay varios compañeros de ustedes ya de los semestres más adelante, fácil unos 3 o 4 que quieren hacer trabajos sobre pandemias en la historia. Y es obvio, no es algo criticable, por el contrario, los historiadores somos productores o constructores de historias de acuerdo a nuestro tiempo y por lo que están viendo les afecta o les lleva a querer estudiar pandemias. Y generalmente, por ejemplo, estamos volteando la de la influencia, ¿no? Que fue precisamente después de la Primera Guerra Mundial. Y no sé si se fijan, se está valorando de manera distinta, como que nadie la había tomado en cuenta por mucho tiempo o nada más había mencionado de lo digamos elemental, y ahorita la están tomando como un punto importante para establecer los años 30 que fueron también tan tumultuosos en el siglo XX, ¿no? Porque los 30 son el nacimiento del nacionalismo, del fascismo, ¿sí? De estas doctrinas proteccionistas, pero también violentas, ¿no? Incluso por ahí hay algunos historiadores que están diciendo que si logramos pasar la pandemia, y por lo menos yo digo, toco madera que soy el más viejo aquí en la clase, y ya ven que eso es lo que está más afectando, si logramos pasar la pandemia, pues se pueden venir periodos similares a los que pasaron en los 30 o a los que pudieron haber pasado en otro tiempo. Aquí algo que me preocupa y es porque yo también reflexionando sobre este tema me pongo a pensar, pues sí, por suerte después de la peste negra vino el Renacimiento, pero también después de la gripe española vino la Primera Guerra Mundial, así que quién sabe por dónde vaya a ir esto. Sí, vinieron las guerras mundiales, ¿no? Y vinieron no nada más las guerras mundiales, como les digo ahorita, vino el nacimiento de las políticas fascistas. Porque, a ver, pero la influencia española fue ¿en qué año? Sí, porque por ahí les digo sí, fue en el 18. ¿La española? Sí, la española 13, 18 por ahí. O al final de la Primera Guerra Mundial. Y les digo, por ahí, si quieren después les paso el artículo, se llama Los tumultuosos 30, donde el historiador habla de que después de la influenza viene este periodo entre guerras que es el que provoca el ascenso del fascismo, ¿no? Entonces, es que ahorita no fue antes, fue ya casi el final de la Primera Guerra Mundial y fue después de la Primera Guerra Mundial, exacto, en los últimos años de la Primera Guerra Mundial. Y si ustedes ponen atención a los años 30 en el siglo XX, son bien intensos, ¿no? En cultura, en política, en todo, ¿no? Entonces ahorita ya muchos historiadores, si se fijan, estamos así como que viendo el pasado porque, sí les digo, si logramos superar esto, ¿sí? Pues una de las cosas que vamos a ver es algo interesante de aquí en adelante. Pero como dice Arnoldo, esto puede llevarnos o a un renacimiento o a un ascenso del fascismo, ¿no? Que de por sí ya el fascismo estaba, digamos, presente, ¿no? Ahora, me regreso en todo esto porque yo también comparto mucho esa opinión,
¿sí? Que creo que fue el compañero Raúl el que la inició, ahorita digo Ricardo el que inició la discusión, de que definitivamente es uno de los parteaguas por los cuales el humanismo aparece. Digo, la clase anterior estábamos hablando de las cuestiones económicas, por las cuales precisamente la clase media asciende, pero por las razones por las cuales la clase media va a abrazar al humanismo, porque fácilmente podría seguir con el pensamiento católico, escolástico, arraigado y conservador. Yo creo que sí mucho tiene que ver la peste. Sí, dice aquí Carlos, voy a estar leyendo algunos comentarios, sobre todo porque son varios, pero y gracias a todos los que participan en el chat. Dice Carlos, la idea de que la muerte era algo que anhelar y esperar gustosamente con la promesa del paraíso fue destruida por la peste negra, que evidenció lo horrible de la muerte que se llevó a santos pecadores, jóvenes, viejos y herejes. Sí, o sea, es bien interesante. Creo que, y les digo, nos falta como que estudiar más un poco la importancia del no estudiar más bien leer un poquito más al respecto, porque sí se ha estudiado lo suficiente. Ya ves la gran matanza de gatos, ¿no? Precisamente se menciona que eso pudo haber incluso provocado también que la peste tuviera otro giro, porque los gatos son los que se comen a las ratas. Bueno, se dice que se desarrolló, aquí compañero, se dice que se desarrolló en Europa durante los siglos XIV y XV, rompiendo tradiciones. Todo lo que mencionas es el humanismo, Diego, pero lo que yo preguntaba era, ¿pero cómo aparece? Sí, o sea, tú lo que mencionas ahí es eso, cómo aparece, que creo que ya lo estamos explicando. Se amarga la época, es como una posguerra mundial. Considero que el descubrimiento de nuevos territorios se relaciona con el humanismo y la modernidad. Eso también. Creo que ahí es donde vamos a pasar a lo siguiente con lo que está diciendo Margarita. Lo otro que creo que también el humanismo empieza a aparecer es porque se empiezan a entrar en jaque los dogmas que la iglesia tenía para ese momento. Y estos dogmas obviamente se ven alterados por el descubrimiento de nuevos territorios, nuevos grupos étnicos, nuevas religiones, nuevos sistemas de pensamiento, creencia y leyes que definitivamente desestabilizan el statu quo en Europa. Sí, eso creo que también es bien interesante que lo tomemos en cuenta. ¿Sí? Sí, yo creo que también aquí estoy de acuerdo con Margarita. Entonces ya llevamos como 2 o 3 razones, ¿no? Las cuestiones económicas, la peste, los descubrimientos geográficos. A ver qué más dicen. Los últimos años de la Primera Guerra Mundial, los gobiernos para evitar pánico. Dice, se censuraron los gobiernos en la guerra para evitar pánico. Puede ser eso también. España lo admitió por no estar en la guerra y por eso se le atribuye. Bla, 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 bla. La influencia española en el centro. Sí. Ana Emilia ya revivió, gracias. Si no estábamos con el pendiente. He tenido en mi mente la canción de Ratatouille, no tiene nada que ver pero con la clase, pero quería decirlo. Ok, ok, bueno, regresemos. Cualquiera puede cocinar. No, está padre, pero no me desvíen tanto, luego me pierdo yo. Entonces, ahí vamos, esas son razones por las cuales precisamente el humanismo aparece. Si se fijan, es bueno que lo pensemos así, que lo estructuremos, no pensemos como cualquier clase de historia, donde vemos así como que los procesos uno tras otro y no los profundizamos. Definitivamente yo estoy de acuerdo con lo que han mencionado. Hay razones sustanciales por las que el humanismo aparece. No simple y sencillamente porque la Edad Media estaba desgastándose. Lo que pasaba es que había momentos en que parecía que se estaba desgastando y tiene que ver con esto. Bueno, Ángel, ¿tienes por ahí la mano levantada? ¿Ibas a mencionar algo? Sí, pero pues creo que ya lo dejó bastante claro con los comentarios. Pero pues sí, este pensamiento de que pues como un Dios tan grande que nos ama y nos protege tanto nos puede mandar algo como esta peste que mató a muchísima gente. Y pues obviamente es como lo dijo, o sea, bueno, creo que no ha sido el único, o al menos yo lo hablo desde mi punto de vista, que con este tiempo pues, o sea, de pandemia que pues obviamente lo estamos viviendo ahorita, nos ponemos a pensar mucho en las cosas y pues creo que, no sé, como que eso, como que el vivir una crisis siempre realza ese lado pensativo y humano que tenemos pues para reflexionar las cosas y pues creo que obviamente eso es un claro ejemplo de lo que aconteció. Sí, sí. Por ejemplo, aquí en el caso de, yo les decía, hay algunos compañeros que están estudiando las pandemias en la historia y sobre todo aquí en Nuevo León. Aquí en Nuevo León hasta también se podría hacer ejercicio porque, por ejemplo, la introducción de la medicina más profesional en Nuevo León se da a raíz de varias pandemias. Creo que en especial la del cólera, ¿no? Que precisamente fue una de las que más, digamos, tuvo consecuencias. Y a veces se nos olvida, les digo, esta pandemia nos vino a recordar que también hay que estudiar la salud en la historia, ¿no? O los problemas de carácter, digamos, no social o político, como son precisamente estos desastres naturales, ¿no? Y bueno, entonces creo que es bien interesante eso. Entonces ya haciendo más o menos el panorama de lo que estamos hablando, si se fijan, eso va a influir. Ahora, ¿qué va a traer como consecuencia esto? Bueno, como precisamente ya hay una
pues una mayor reflexión en torno a cómo funciona el mundo y demás. Una de las cosas que precisamente vamos a ver es que pues entonces empiezan a buscar respuestas y se empiezan a buscar autores. Y si ya no era precisamente a través de la escolástica o de la clásica forma de ver la religión, bueno, pues entonces empiezan a voltear más atrás, ¿no? Ahí es donde precisamente vemos que el Renacimiento es muy importante. Bueno, dice aquí, un estudio histórico sobre métodos de prevención en pandemias, ejemplo, ocurrió que sí. De hecho, fíjense que yo mientras he estado investigando mi tesis de doctorado, me encontré sobre algunas pandemias que hubo precisamente aquí en Santa Catarina, que es donde estoy investigando la fábrica de la fama, que es mi tesis de doctorado, y me encontré que el uso de cubrebocas, sana distancia, todo eso ya se mencionaba desde muchas pandemias atrás. O sea, no es algo así tampoco que la ciencia médica traiga como novedad. Desde ya tiempo atrás se les recomendaba mucho no salir de casa y cuestiones por el estilo. Sí, les digo, es bien interesante y fíjense cómo van a salir muchos estudios ahora por eso, porque es lo que los historiadores hacemos y chequenlos todos. Pero bueno, volviendo al punto precisamente entonces de esto del Renacimiento, entonces el Renacimiento y el humanismo, pero en este caso el Renacimiento, yo creo que como uno de los puntos de expansión del humanismo, aparece en Italia por muchas razones. Eso también hay que entenderlo. Italia es uno de los países que más precisamente le va a afectar la peste, ¿sí? Curiosamente, ahora que también pasaba lo de la pandemia, recuerden que al principio era Italia uno de los que más le afectaba. Y una de las cosas que precisamente se mencionaba por lo que más le afectaba era precisamente porque Italia es un punto turístico muy importante en Europa. Y pues así fue como empezaron los primeros contagios, ¿no? Y si ustedes recuerdan, una de las razones precisamente por las cuales la peste también va a ser una de las razones por las que Italia le afecta tanto, es porque era uno de los principales puntos comerciales de Europa, ¿no? Entonces, hay una conexión interesante ahí. Ahora, también, pues también en Italia termina siendo el primer país, bueno, en una zona específica que no me acuerdo el nombre, terminas ahí inventándose el término de cuarentena, o por lo menos sí, el mantener aisladas a las personas que venían de viaje o de otros lugares. sí, llegaban los barcos y como cuando se empezaron a dar cuenta los europeos qué es lo que provocaba la peste, que no sabían exactamente qué era, pero ya empezaban a darse una idea de cómo era, se dieron cuenta que era por productos o personas que venían desde los barcos que llegaban ahí a los puertos a Italia. Entonces empezaron a aplicar cuarentenas a los barcos. 40 días de aislamiento y luego ya cuando veían que no había problema, entonces ya. Sí, de hecho sí. No sé si ya estamos dándole claridad a esto. Fíjense cómo todo se va conectando, ¿no? Entonces eso es por un lado. Entonces, ¿por qué va a ser en Italia? Bueno, porque Italia es uno de los países que va a experimentar esto y obviamente entonces ahí el pensamiento se va a revolucionar. Pero hay muchas razones también por las que es Italia. Yo les comentaba que yo leí por ahí el libro de Peter Burke, que a lo mejor sí lo vieron, el Renacimiento. Él menciona que hay muchas razones. Está esa, pero por ejemplo dice, 1, 2, también la geografía. Y leo, porque por aquí tengo un pequeño que dice, no fue nada fortuito que el resurgimiento de la antigüedad empezara en Italia, donde se produjeron los logos originales. No olvidemos que era Roma y no Grecia, el objeto de mayor veneración, Virgilio más que Homero, el Panteón más que el Partenón. Metafóricamente hablando, los humanistas estaban descubriendo sus antepasados, que algunas familias nobles afirmaban descender en línea directa de los antiguos romanos. Hablamos del Renacimiento cuando la imitación de la antigüedad se convierte en algo cotidiano, meticuloso y consciente. Pero en Italia, al contrario, en otros lugares que Europa, la tradición clásica nunca fue algo remoto. Dice, por otra parte, es en Italia los que estaban más conectados precisamente con el mundo antiguo, ¿no? Con este caso, sobre todo, la versión más antigua de lo que precisamente se quería rescatar, que era el mundo clásico. Entonces, pues esa es la razón 2 por la que es Italia. La razón 3, dice, es la cronología. Dice, en cuanto a la cronología, la diferencia más notable de este periodo es el desarrollo de las ciudades-estado al norte de Italia en los siglos XII y XIII, es decir, la consecución del autogobierno por parte de esas ciudades cuyo apogeo puede explicarse en términos económicos, dado el creciente intercambio comercial entre Europa y Oriente Medio. De esta forma empezó a darse una identificación más evidente con los antiguos gobiernos romanos debido a la formación de una conciencia libre parecida a la que proclamaba la antigua Roma. Los estamentos dirigentes de estas ciudades empezaron a considerarse en sí mismos como cónsules o patricios, los ayuntamientos como equivalente al Senado y a la propia ciudad como la Nueva Roma. Sí, yo creo que las famosas ciudades-estado al norte de Italia también van a influir mucho en eso.
porque entonces eran ciudades libres que precisamente se veían como las antiguas ciudades romanas y que buscaban también cierta autonomía y criterios de democracia que en ese momento todavía no estaban bien aplicados, pero que en ese sentido van a ser bastante beneficiados por el comercio que se viene desde Oriente y que ya habíamos hablado en las clases de Asia, ¿no? Se va a beneficiar también por las aperturas de rutas comerciales que se van a dar por esta otra región, a lo cual los italianos encontraron camino durante la dinastía Yuan empecé con Kublai Khan, que fue el que quiso desarrollar un comercio más con Europa, y ya ven cómo los tuvo precisamente en sus cortes. Dice aquí Carlos Liberato, dice, maestro, recuerdo que usted decía que el poder económico de Italia se debió a los nexos comerciales con Oriente, exacto, con lo cual permitió la apertura de las rutas comerciales y el incremento económico de su sociedad, que permitió desarrollar aspecto artístico más que otros. Sí, es lo que les menciono. Como ellos tenían contacto precisamente que diferente al que la ruta de la seda en algún caso permitió, entonces empezaron a enriquecer mucho, y esta riqueza precisamente llevó también a mayor recursos destinados a pensamiento cultural, artístico y filosófico, como ninguna otra país de Europa tenía, ¿no? Entonces la riqueza italiana también se va a ver beneficiada por eso. Sí. Maestro, también, sí, aprovechando el mal meme que pasé, porque lo vi y me acordé de eso, fue un trabajo que hicimos, creo que hace 2 semestres, un equipo, y no sé qué tanto tenga que ver el desarrollo propio de la ciencia durante los tiempos de la peste, puesto si bien la iglesia, la ciencia de la medicina, puesto si bien la iglesia había fallado, pues si las personas se ponen a observar y decir, ok, la religión no funciona, tenemos que estudiar el cuerpo humano y asimismo alejarnos un poco de la idea de la iglesia. O sea, más que nada, el desarrollo científico sobre la idea de la religión. No sé si haya tenido tanta influencia respecto a el Renacimiento y respecto a las nuevas formas de pensar. A ver, explícame un poquito más eso porque me perdí. A ver, repítemelo. Sí. Era más que nada sobre, en esos tiempos, pues debió de haber un desarrollo más científico y un desarrollo más alejado de las ideas de la iglesia, que muchas veces podía llegar a censurar o a eliminar ideas. Entonces, si la gente en esos tiempos, los científicos, digámoslo así, empezaron a alejarse de las ideas de la iglesia, entonces eso también podría haber sido un par de aguas, ¿no? Alejarse de esa censura y comenzar un desarrollo fuera de las ideas religiosas. Pero fíjate que es de lo que quiero que hablemos, porque por eso estoy diciendo esto en parte. Ahorita estoy hablando de cómo el humanismo del que ustedes vieron en la clase con el profe Moy, la que estamos hablando aquí, sí es muy importante, pero también cómo no fue tan progresista como se piensa. Y también por eso quiero que lo veamos despacio, porque como que a veces también hay muchos mitos en torno al Renacimiento. Yo se los decía en la clase pasada, pero se los recuerdo ahora. O sea, hay una sobrevaloración en varios aspectos del Renacimiento que ahorita quiero que hablemos. Estamos hablando de, digamos, las cosas positivas, pero el Renacimiento no es la Ilustración, y no sé si eso es, digamos, algo que se tenga que aclarar. Como la Ilustración va a ser nuestro primer tema ya del semestre, nos vamos a dar cuenta que es muy diferente a estos momentos, que son intelectuales, artísticos, importantes, culturales, y en muchos elementos son, digamos, relevantes, pero no van a marcar todavía el parteaguas que estamos buscando, que es el que da inicio a la época contemporánea, ¿sí? Dice Margarita, también creo que un factor es que las mismas ciudades italianas competían por ser las mejores y conversaron e invertían en las artes. Exacto, sí. Y eso, competencia, libertad, autonomía es lo que les estaba dejando muy bien. ¿Quién más? Aquí tiene la mano levantada, Miguel. Creo que la levantó primero Ángel, profe. Ángel. No, perdón, no lo había bajado, profe. Ok, regreso con Miguel. Qué caray. Pues sí, justo lo que comentaba, profe. Luego como que se pierde un poco como esta línea. Justamente también pasa en la Ilustración. En la Ilustración creo que se perdona un poco más, pero nos lo mencionaba el profe Moy, no lo idealizan demasiado. No es como un rompimiento total con la iglesia y la religión. Muchos de los grandes hombres ilustrados de los que hablaban de pararse en hombros de gigantes como Newton, Levin, eran muy creyentes justamente. Y hago un poco esa similitud como con lo que mencionaba aquí el compañero Ricardo con la medicina. Pues los doctores de la plaga todavía tenían mucho pensamiento mágico sobre el por qué utilizar la máscara y también de recibir bendiciones para poder curar y todo esto.
Sí, pues de hecho, si lo ponemos desde esa perspectiva, la peste también me empezó a traer la necesidad de que la ciencia médica fuera más profesional, porque precisamente los métodos con los cuales muchos actuaron eran tan rudimentarios que precisamente rayaban más en el chamanismo y en la magia que en una obviamente verdadera ciencia médica. Fíjense qué tan importante es la peste, ¿no? O sea, ya cuando lo empezamos a ver así, qué tan importante es para el nacimiento humanista, porque pues al fin y al cabo el nacimiento humanista era eso, poner al ser humano en medio de sus principales necesidades y bueno, y es precisamente el preámbulo de las ciencias. Pero también quiero que estemos, les digo, que nos vayamos despacio porque desde mi punto de vista el Renacimiento no es todavía el boom científico que muchos creen, que sí lo fue, pero ahorita voy para allá. Dice Diana, profe, además el Renacimiento fue un movimiento elitista, exacto. Eso también va a ser una de las cosas que vamos a ver, que va a ser desde arriba y hasta cierto punto, y por eso también no va a ser algo masivo. Dice, las masas no estaban detrás, no sabían leer exacto. Sí, desconfiar de sanguijuelos. Muy bien. Arnoldo, también tiene la mano levantada. Algo que había leído con un autor que se llama Peter Gay, creo, en un libro que era La Ilustración. Es que era un libro sobre, no, sobre el Renacimiento, era algo sobre el Renacimiento el título del libro y lo había checado para un PI hace unos semestres. Era que decía, el Renacimiento tiene muchos rasgos de un movimiento, por así decirlo, pagano. Y yo lo veo aquí como una forma de que, pues si la iglesia no nos va a ayudar, pues vamos a regresar a las religiones anteriores. Y las religiones anteriores que tenían a los griegos como filósofos y a las, o sea, tenían el conocimiento que tenían los romanos sacado de los griegos. Y entonces esto es bastante interesante porque es como que vamos a rechazar a la iglesia y vamos a aceptar a eso que la iglesia ha estado peleando durante tanto tiempo, que son las culturas paganas, de que los dioses romanos, los dioses griegos o egipcios, y aquí a la vez vuelven los conocimientos que tenían estas culturas justamente como parte de esta volver a lo antiguo. De ya no queremos a la iglesia, sino volvemos a las iglesias originales, a la religión original. Sí, era también eso. Y de hecho, ya que lo mencionan, la base social, lo que mencionas tú y lo que menciona Diana, aquí tengo un pequeño apunte precisamente de Peter Burr, donde él dice, y leo, que es la otra característica que el Renacimiento dice, en cuanto a la base social, sin duda alguna el Renacimiento fue un movimiento minoritario y urbano, no rural. Las alabanzas a la campiña fluyeron de las plumas de individuos cuya residencia principal era su casa en la ciudad, no su villa en el campo. El movimiento reunió más hombres que a mujeres, a pesar de que algunas mujeres nobles se dedicaban activamente al mecenazgo. Dice, dentro del grupo de varones que vivían en las ciudades, al resurgir de la antigüedad interesó solo a una minoría. Los humanistas, que en general eran profesionales, maestros o notarios, los miembros de la clase dirigente, patricios, prelados o príncipes, extendían su mecenazgo a las nuevas formas de arte y el saber, y también los artistas en su mayoría, reclutados entre los hijos de los artesanos y los tenderos de la ciudad. Que creo que eso también es lo interesante. Es un movimiento urbano, es un movimiento no rural, el humanismo en general, yo creo, y precisamente por eso que mencionas, Arnoldo, porque no sé si están relacionados. El término pagano era un término para hablar de lo rural y de las prácticas precisamente que había en el campo y que no había en la ciudad. Era de Pagus, creo. Pagus era el nombre para como que unas zonas rurales romanas. Sí, y entonces si te fijas, pues eso es a lo que se relegaba. Ahora, eso es muy importante porque entonces ahí vemos que el humanismo pues no va a tener esta base, que es una de las cosas que va a ser bien interesante cuando ya veamos los temas del semestre nosotros de historia contemporánea, porque pues dice un autor que es Bergeron, un historiador bien famoso. ¿Cuál es el salto de la ilustración del famoso pienso luego existo de Descartes a tomar la Bastilla? O sea, él cuestiona de que cómo pasas de una cosa que es de élites, un pensamiento filosófico y científico, a un francés enojado con los Borbones. Sí, bueno, pues ahí es precisamente lo que vamos a ver. Y entonces en este sentido, por eso, empezando con el Renacimiento, hay que les digo, guardar las proporciones y verlo todavía como un movimiento minoritario, pequeño, de cierto grupo, principalmente de hombres, pero creo que también en la base social encontramos algo de lo que he estado hablando. Ya ha empezado a apoyar por comerciantes, que precisamente son estos mecenas, clase media, que no son la aristocracia, aunque la aristocracia aquí o la nobleza también se hace presente, pero en el caso italiano, más estos mecenas, hombres ricos que se habían enriquecido con el comercio asiático, como ya los mencionaba, que empezaban también a tratar de dejar su huella y su legado y su presencia, y precisamente por eso estos mecenas apoyaban a estos artistas, el pensamiento que generaban, bueno, a todo precisamente resurgimiento del mundo antiguo,
que se está volviendo el furor, que es el furor del Renacimiento, ¿no? Que pues es lo que dice Peter Moore, o sea, hay que entender que especialmente es un movimiento de revivir otra cultura, de imitar la antigüedad en diferentes campos y con diferentes medios. No es el único rasgo, sí, pero puede ser un punto de partida importante. Y por eso también ahí es donde nos vamos a saltar. ¿Por qué el mundo antiguo? Bueno, porque esa es otra cosa que también hay que y verlo, digamos, con parámetros, porque ellos pensaban que era el mundo antiguo el que realmente había generado un debate sobre lo que era el humano y sobre lo que era la razón, sobre lo que era el pensamiento político, democrático, que bueno, eso va a tener sus interpretaciones, porque creo que la principal situación aquí es que también una de las cosas que hay que entender es que los ilustrados, que son los que vamos a ver ya, digamos, cuando lleguemos ahí, y ya los han de haber visto obviamente en las clases del profe Moy, ellos van a crear dos mitos. Uno es el de la Edad Media Oscura y el otro es el del Renacimiento, curiosamente, que es lo que dice Peter Moore. El de la Edad Media Oscura, ese de que no pasó nada y demás, fue precisamente porque ellos veían con tanta admiración a los hombres del Renacimiento que ellos decían, no, pues es que en la Edad Media no pasó nada. Yo creo que también eso lo han de haber visto con el profe Moy, todos esos debates en torno a que eso ya no se sostiene, precisamente por muchas razones, pero es precisamente porque va a ser una construcción del mundo ilustrado. Y el otro mito es el del Renacimiento, porque entonces también, el mito a medias, digo, no es que, insisto, desvalora el Renacimiento, sino algunas exageraciones del Renacimiento, como es que es el primer movimiento científico, moderno, progresista. No lo fue en muchos sentidos, fue más un movimiento artístico que otra cosa, ¿sí? Dice aquí Fátima, con el pensamiento mágico, con los médicos de la peste, con esos de las máscaras, me recuerda que incluso utilizaban el bastón como golpearlos porque los mismos infectados les podían ser golpeados, cosa que después se prohibió. Sí, les digo, o sea, para que vean qué tan atrasada estaba la situación y cómo la peste es el catalizador para, no, esto ya no se puede seguir así. O sea, tenemos que realmente hacer una ciencia médica que nos ayude a sobrellevar la peste. Sí, porque de otra forma, si no, pues vamos a terminar como estamos. Dice, el Renacimiento me recuerda un poco que a la imprenta podrían hacer muchos libros, pero seguro era contados los que sabían leer. Sin embargo, se pudo hacer una diversidad de ideas. Aunque no sé qué tan adelante me estoy yendo. Sí, bueno, no, es casi a la par. De hecho, ese es el otro. Les iba a decir, está el Renacimiento y ahorita que discutamos la Reforma y lo que va a hacer que ambas se logren, o sea, logren precisamente manifestarse en la imprenta, pero bueno, ahorita llegamos a eso. Ángel, ¿tiene la mano levantada? Sí, que pues esta revaloración que se hace en la historia pues también tiene mucho que ver en la forma, o sea, ya denota mucho la forma de pensamiento que se va a ver durante este periodo, porque pues es como ya lo menciono, o sea, se empieza como que a dejar de lado, o sea, como que no pasó nada en la Edad Media, y pues se revaloriza eso, y creo que es algo que durante toda la historia pasa, o sea, que empieza como a haber una diferente interpretación de los hechos o de lo que ha sucedido y pues empieza como a romantizar o se empieza a denotar que no sucedió nada interesante. Y pues eso también como que es un parteaguas del pensamiento de europeo en ese entonces. Sí, muy bien. Sí, ahorita lo profundizo más. Arnoldo. De hecho, es aquí donde se empieza finalmente, o sea, es duda, pero me imagino que es aquí donde se empieza finalmente a darle un nombre a las etapas de la historia, ¿no? Justamente por intentar hacer esta división, que es algo netamente de esta época, el ya no simplemente dejar pasar la historia, sino que, no, ahora de aquí a aquí es esta etapa, de aquí a acá es esta, por ejemplo, de que antes estaba lo clásico, luego llega lo medio, y ahora somos nosotros el Renacimiento. Y desde entonces cada etapa de la historia, o sea, como que siempre surge algún grupo de individuos que busca como que nombrar su etapa de la historia, por ejemplo, ahora mismo nos hacemos como que conocer como la posmodernidad, por así decirlo. Sí, es aquí en parte, aunque ya después vamos a encontrar sobre todo, creo que sobre todo son dos autores muy famosos los que le van a empezar a poner Edad Media a la Edad Media, pero aquí en parte precisamente por eso que dices, los hombres ilustrados decían que ellos eran el pináculo del progreso y además estaba el mundo antiguo, en medio de eso estaba la Edad Media. Por eso dicen, hay tres etapas en la historia humana, la etapa mítica y la etapa moderna, que es la que vivimos. Y la Edad Media era la etapa intermedia, por eso se llama Edad Media. No hay más explicación que esa. Y luego después aparecen Saint-Simon y Comte, que ya le empiezan a poner estos nombres de etapa mágica, mítica, metafísica, moderna, o precientífica, metafísica y científica,
Total, sí, es en este momento. Que de hecho, ahí se ve otra característica de esto, que es ver simplemente la historia en el presente. O sea, sí, nada más son tres etapas, de que en el pasado, hace poquito y ahorita. Y no es como que viendo de que luego nosotros va a haber algo más. No, nosotros somos lo último y somos ya lo que va a haber. Exacto, sí, es esa, digamos, esa visión de la historia de esa manera. A ver, Carlos Liberato, que tiene ahí la mano levantada desde hace rato. Dinos. Sí, maestro, en esto de que usted menciona de que el Renacimiento no es como lo concebimos o como generalmente está en el imaginario colectivo, me hace recordar algo que yo compartía con el maestro Moisés, que lo compartíamos mutuamente, que pues claramente después de esto de la peste negra la sociedad entra en el razonamiento de que la iglesia no es capaz de detener una catástrofe, de detener una pandemia. Entonces, después de esto, los científicos, los investigadores comienzan a deconstruir el cuerpo humano, conociéndolo, buscando sus secretos para poder tener ya ahora sí un conocimiento avanzado sobre él. Y cuando hacían sus descubrimientos y lo disgregaban, necesitaban el apoyo de los artistas para plasmar sus hallazgos. Entonces, de esta manera, yo creo que surge algo muy interesante, que es que la ciencia y el arte se ven mutuamente unidos en este periodo del Renacimiento, y es cuando los artistas ahora sí pueden plasmar el cuerpo humano, por decir en la pintura o en la escultura. Algunos retoman los cánones griegos, buscando la inspiración clásica. Y entonces decimos, las técnicas artísticas del Renacimiento obviamente son superiores a las de la Edad Media en cuestión del arte, ¿verdad? En el arte del cuerpo. Y yo le comentaba esto al maestro Moisés y me hace él una observación muy pertinente. Dice, sí se hizo el cuerpo humano, se pudo plasmar en el arte, pero también fue una visión muy estereotipada. Y esta visión transcurrió a los posteriores siglos. Entonces aquí podemos decir que el Renacimiento no es el evento ilustrado, por así decirlo, de la amplitud de la mentalidad humana, sino que también empiezan a crear sus propios tabús y sus propios estilos que al posterior de los siglos tuvieron que ser erradicados, como lo vemos en el arte, que fue cuando nació el concepto de la belleza, por así decirlo. Sí, es todo lo que mencionan es parte de eso. Y ya no quisiera profundizar más para avanzar, pero precisamente es donde ya quiero entonces llegar a la conclusión. Ahora, ¿qué tan importante es el Renacimiento? Sí es muy importante, pero también les digo, una de las cosas que creo que, supongo que también lo vieron con el profe Moisés, y aquí nada más lo estoy, digamos, rectificando para ya llegar al punto al que quiero ir, es nada más que no lo veamos como realmente. A veces se ve mucho en la cultura o en la historia popular como el momento donde aparece la ciencia. No, yo creo que no. O sea, la ciencia realmente ya como algo, digamos, conciso, con el método y todo lo que vamos a ver, aparece hasta la ilustración. Bueno, entonces, ¿el Renacimiento quiere decir que no es importante? No, claro que lo es. Solamente que seguía, y aquí es donde voy a leer a Peter Burke, y ya tengo aquí la ficha, dice, leo, no podemos ver al Renacimiento como una forma de hacer resurgir la antigüedad. Esta no se llevó a cabo para sustituir el cristianismo, y esta afirmación implica, por otra parte, desdibujar la distinción entre Renacimiento y Edad Media, ya que las formas clásicas habían sido imitadas, como su nombre indica, por el arte románico en los siglos X y XI, y también porque en los monasterios y universidades medievales se estudiaban los poetas clásicos como Virgilio y Horacio. 1. No es el Renacimiento también el primero en estudiar la antigüedad, ya se estudiaba incluso en la Edad Media, ¿no? Y además el Renacimiento, si se fijan también como movimiento artístico, pues prácticamente va a recrear un montón de escenas del cristianismo. Así que un movimiento moderno, avanzado y científico tampoco lo era. Y 2, dice Peter Burke, no deberíamos contemplar el Renacimiento como una revolución cultural, como si hubiera sido una ruptura súbita con el pasado, sino como un desarrollo gradual en el cual un número cada vez mayor de individuos se sentían cada vez más insatisfechos con algunos elementos de su cultura bajo medieval y progresivamente más atraídos hacia el pasado. A mí me gusta mucho esa parte porque dice, ahí es donde creo que está lo importante del Renacimiento. El Renacimiento fue un periodo de insatisfacción con todavía muchos dogmas que la iglesia tenía, pero de ahí a mencionar que fue un cambio sustancial en el pensamiento y en la ciencia no. Muchos dicen, profe, pero ahí está Leonardo con sus bocetos y eso, pero ninguno lo llegó a desarrollar. En ideas que se quedaron ahí, que tampoco hay que despreciarlas, pero que no digamos, se materializaron, ¿sí? Entonces, si se fijan, eran más artistas que trataban precisamente de romper con el dogma establecido que ni qué, pero no en la forma en que se aprecia. Y dice Peter Burke, el problema es que muchas veces vemos
a los que escriben al Renacimiento y no a los renacentistas. Por ejemplo, el libro que yo todavía, por ejemplo, cuando estuve en la facultad, yo no leí a Peter Burke para ver el Renacimiento, yo vi a un historiador que se llama Jacobo Burckhardt, que era un hombre más bien del siglo XVIII, prácticamente ilustrado, ¿sí? Que precisamente veía el Renacimiento como un parteaguas científico. Y entonces dice Peter Burke, el problema es que si leemos a los hombres de la Ilustración que escribieron el Renacimiento, vas a interpretar literalmente lo que ellos decían. Y si lees a los hombres de la Ilustración cuando hablan del Renacimiento, ellos te dicen que transformaban el plomo en oro, y eso pues no es cierto. Entonces no sé si ya con eso podemos pasar al punto que sigue, o sea, y que quedamos claro, el Renacimiento es importante, sí. ¿Por qué? Porque va a traer literatura, música, nuevas formas precisamente que para ese momento, o no nuevas, pero que sí estaban ya olvidadas y que se van a traer de nuevo a la discusión, al debate. Por un lado, va a ser un grupo de personas insatisfechas con las formas en que se hace el arte y la cultura, por otra parte, pero de ahí a considerarlo un movimiento totalmente moderno, científico, no, yo creo que no, y también lo dice Peter Burke, y pues él y yo ya somos dos, no sé qué opinan ustedes. A ver, Miguel, es el que tiene la mano levantada. Sí, profe, justamente ya que menciona esto sobre cómo es una etapa más de descontento, que es la que empieza a propiciar el cambio y no el cambio propiamente, me remite a lo que justo comentaba, que el Renacimiento lo podemos ver más que como una ciencia, como una etapa artística, sí. Y eso es donde empiezo a conectar también un poco sobre este ascenso de la clase burgués o la clase media, sí. Porque sí. Es justo, ok, ya hay dinero, hay excedente, se empieza a hacer el mecenaje en el arte, se empiezan a venir un poco arriba, por decirlo vulgarmente, entonces empiezan ya a buscar una mejor educación, inscriben a sus hijos en colegios, y ahí es donde el profe Moy nos mencionaba que aparece el snob, el sinobilate, que era una forma en la que la nobleza, la aristocracia, se burlaba de esta clase burguesa, diciéndoles que querían imitar nada más como sus actitudes, pero no tenían nobleza, y creo que ahí es donde otra vez se ve más manifestado el descontento, que va a conllevar a que más adelante surjan todos los movimientos que empiezan. Sí, eso también, que no se nos pierda el punto, y lo que acaba de decir Miguel es bueno que nos regrese al punto, y detrás de eso estaba la clase media, y detrás de eso estaba la burguesía, y detrás de eso estaban ellos, precisamente son los que recuerden, son los que promueven los viajes, son los que promueven el arte, porque precisamente a través de estas manifestaciones ellos también trataban de hacer contrapeso a la aristocracia, en la nobleza y el clero que tenían el control del mismo. Entonces, cuando ellos trataban de hacer algo diferente, precisamente para contrarrestarlo, pues también se estaban dando identidad, ¿no? Eso sí, eso creo que es bastante relevante, y ahorita lo mismo aplica también para la Reforma, que también es un movimiento muy apoyado por digamos, los grupos marginados, llamémoslo de esa manera, del mundo cristiano, medieval, noble, aristócrata, ¿no?, que se tenía por ahí. Bueno, a ver, tenemos aquí a otra mano levantada. José Ricardo. Era un comentario, pero siento que sería más sobre la ilustración, porque con lo que mencionaban sobre lo de darle un título y clasificar las épocas, me recordaba un poco a Comte y con su positivismo, sí, porque en la mera ilustración es donde también ellos son quienes empiezan a ver la historia como algo que vas ascendiendo, que a lo mejor tuvo su bajada en la Edad Media, pero que el futuro y el progreso va a ser constante, e incluso ahí también siguen proponen que la iglesia ya no es una solución adecuada al progreso. Sí, yo le decía, es Saint-Simon y Comte, antes Saint-Simon, que también fueron muy amigos, los que empiezan a hablar de esto de etapa mítica, mágico, metafísica y científica, sí, pero ya en la ilustración es donde se empezaba a ver como que esas tres etapas, y luego ya viene la etapa contemporánea, que es la que estamos viendo, y ya se empiezan a ampliar el espectro de las etapas históricas, que también por eso ya muchos no las toman tan en serio, en el sentido de que también ya caducan, ¿no? Digo, ahorita nosotros seguimos viendo la historia de esa manera, pero hay mucha crítica precisamente a ver la historia de esa manera. Pero bueno, pasemos entonces a lo otro. Entonces ya quedó claro el Renacimiento. No sé si con esa reflexión que hicimos fue suficiente para seguirla rápidamente, el Renacimiento, el humanismo. O sea, es importante, sí,
Pero hay que guardar, no sé si también ya con eso le quedó claro la crítica, pero tampoco hay que llevarlo a otros niveles como se ha llevado. Y esto lo digo porque no sé si lo han visto, la cultura popular a veces ve el Renacimiento más bajo ese punto de vista que los ilustrados lo veían, que como se debe ver realmente, ¿no? Entonces, tratan de verlos como superhéroes a los hombres del Renacimiento. Y pues la verdad, no lo eran así nunca no fueron, pero tampoco hay que exagerar, vaya. Digo, yo por lo menos cuando la cultura popular retrata el Renacimiento, sí veo eso que dice Peter Burke, ¿no? O sea, una exageración de sus formas de pensamiento y de acción. Sí. Pero bueno, lo que es la literatura. Entonces, ¿vamos bien? Sí, profe. Sí. Ok, ahora, ¿qué sigue? Reforma. ¿Qué pasa con la reforma? Sí. Sí, así lo mismo, aplica. ¿Cómo aplicaríamos la reforma para este avance y progreso, no? O sea, si el Renacimiento fue un descontento, una inconformidad contra las formas del mundo bajo medieval, ¿sí? Y en este sentido permitió el avance, que una de las cosas que también no se nos olvida el Renacimiento, y eso me acuerdo mucho, es que también trajo la lectura de muchos libros olvidados, obviamente gracias a la imprenta, que ahorita la mencionaron por aquí, y sí, no la dejemos de lado, sí, pero la imprenta apareció y la lectura la va a proporcionar el Renacimiento, libros que ya se habían prácticamente olvidado los va a traer de vuelta, y eso sí va a influir mucho en la ilustración, ¿no? Porque entonces muchos libros que estaban por ahí del mundo antiguo ya olvidados, tratados de filosofía, de arquitectura, de música, de comida, de todo, sí, van a ser puestos de regreso como que a la discusión. Y en el caso precisamente de la reforma, pues, ¿qué pasa? La reforma va a traer a discusión que, obviamente, la posición de la iglesia. Eso es importante porque, a ver, Porque era la principal hegemonía de la época y el que era el principal poder, pues ese poder tendrá que ser llenado por otro. exacto. A ver, ¿qué más? ¿Qué más? Miren, así como se los comentaba ahorita, no hay que tener también así como la idea de que solamente fue Lutero el único que criticó a la iglesia. Yo creo que partamos por ahí. ¿Qué hacía Lutero diferente a todas las críticas que había a la iglesia antes, incluso algunas que hasta vienen después? Lutero es un personaje bien interesante, supongo que también con el profe Moy han de haber visto. Como yo llevé clase con un maestro, nos puso a leer los escritos reformistas, a lo mejor también los vieron. Lutero es un tipo genial, bien sarcástico. Sí, criticaba a la iglesia de una forma muy, muy interesante porque se burlaba mucho precisamente de los excesos que la iglesia ya tenía para ese momento, ¿no? Entonces, las 95 tesis eran, pues recuerden, las 95 razones por las que él estaba enojado por el cobro de indulgencias, ¿sí? Y por eso entonces Lutero es una figura muy fundamental para hablar de que la reforma con él tomó un distinto punto que si hubiera sido con alguien más. Pero a ver, ¿qué se imaginan? A ver. ¿Qué hace Lutero distinto? A ver. ¿Qué cosa? ¿Podría repetir la pregunta? Disculpe, maestro. ¿Qué hacía Lutero, sí, el personaje de Lutero, que hizo que la reforma fuera distinta que con algún otro personaje? Se me ocurren dos cosas. A ver. Una, la formulación de todas sus tesis bajo una crítica estructurada, y la segunda fue que, en mi punto de vista, recibió apoyo de gente externa Eso. que a su vez se lanzó contra la iglesia. Bueno, se unieron un grupo de personas, ya no era Lutero contra el mundo, era Lutero y un príncipe que a lo mejor tenía el apoyo de otro principado, y así pudo hacerse un bloque. Eso principalmente porque, insisto, por eso la pregunta y por eso el enfoque. Insisto, Lutero no fue el primero en quejarse de la iglesia. Muchos se quejaban del control absoluto que tenía la iglesia sobre las indulgencias, sobre la interpretación de las escrituras, sobre muchas cosas. Pero lo que hacía Lutero distinto era su origen, su formación y su nacionalidad, ¿no? O sea, él era abogado, que luego se volvió monje porque según ahí la crónica es que le estaban cayendo rayos y dijo, si me salvas de esto me vuelvo monje, y bueno, se volvió monje y ya no le quedó de otra, porque sí sobrevivió. Entonces era un tipo con un intelecto distinto al común precisamente de los sacerdotes en relación a cómo veían las leyes. Su viaje a Roma lo marcó bastante porque se acuerdan que
posiblemente sí lo vieron, él en su viaje a Roma se dio cuenta de los excesos en los que la iglesia caía, ¿no? Él precisamente en los escritos reformistas menciona, no, es que vas a Roma y te venden que las astillas de la cruz de Cristo, que si haces esto y te revuelcas por aquí te salvan de aquello, sacas un familiar, que si pagas esto, o sea, él se dio cuenta que era mucho lo que precisamente México se pedía, ándale, sí, y me da risa porque hay una parte donde él dice, es que con todas las astillas que te venden ahí en el Vaticano haces 3 cruces, dice, hay 15 apóstoles enterrados en España, de 12, así, o sea, dice, ¿de dónde sacan tantos? Entonces él criticaba esas cosas, ¿no? Y te cobran por esto, y te cobran por sacar un familiar y demás. Entonces, Lutero es alguien que tenía una crítica muy mordaz y sustancial a la iglesia, pero también mucho al sistema económico. Recuerden que aquí la cuestión es que la reforma empieza no tanto con la interpretación y la espiritualidad, sino con su crítica a las indulgencias. Y eso es muy importante, porque entonces dentro de las indulgencias él decía, yo soy de una región muy fragmentada, y eso quiero que lo veamos, porque lo vamos a seguir viendo como son los principados alemanes. Recuerden, Alemania para este momento no existía la cultura a la mejor alemana. Sí, existía el pensamiento alemán, pero no un país unificado. Eso lo vamos a ver en el curso, en 1871, con la unificación franco-prusiana, y con la guerra franco-prusiana y con el nacimiento del Imperio Alemán. Entonces él decía, todas estas indulgencias que pagamos, impuestos, diezmos y demás, que se van al Vaticano para construir la cúpula, porque eso era una de las críticas, ¿no? Construir la cúpula, que es tan costosa, y podría ser aprovechado por los principados alemanes para unificarse, para traer, digamos, mayor poder a la región, y en vez de eso precisamente se va a Roma. O sea, no sé si ven, en Lutero están muchas de las respuestas de lo que esta reforma, más allá de la religión, implicaba, y era que Europa, sí, estaba cambiando, y que la iglesia se volvía un elemento incómodo para la unificación y el nacimiento del pensamiento, en este caso, o de la unidad nacional. Es por eso que Lutero es muchas cosas en esta historia, pero también es uno de los principales unificadores o de los que principalmente ve la identidad alemana como no se había visto. Sí. Sí, vamos con eso. Entonces, por eso también es bien interesante el personaje de Lutero. Ya después viene la crítica a lo demás, pero el hecho de que empezara con las indulgencias, con las famosas, en las 95 tesis, que por ahí ustedes búsquenlas en internet, están en cualquier parte, todas son críticas al negocio, como dice Janine, que representaba a la iglesia. Y entonces él veía cómo eso debilitaba mucho al poder precisamente de los principados alemanes. Entonces ahorita lo que menciona el compañero, y entonces por eso es bien interesante entender que más que Lutero es el apoyo que recibió. Muchos locos salían criticando a la iglesia, pero Lutero tenía algo que no tenían los demás locos, por llamarlos locos, porque estaban en contra de la iglesia, porque era una locura enfrentarte a la iglesia más, no por otra cosa. Y lo que tenía él, ese era el apoyo de todos los principados alemanes, de la clase media, que decían, oye, es cierto. Sí, por eso cuando Lutero apenas hizo 95 tesis, lo agarran, lo encierran, lo cuidan, lo traen. Ya ven que Carlos V lo quería matar, ya estaba detrás de él, y pues acá están los príncipes. No, escondan a Lutero, no lo vayan a matar, ¿no? Sí, no sé si ya les estoy contando esto como una historia así de persecución, pero es que al final eso es bien interesante precisamente de la Reforma. La Reforma que inició Lutero era una crítica a lo que era muy incómodo y que representaba a la iglesia, que era la falta de unidad nacional, y que precisamente por eso también, y por los dogmas que tenía, los países no podían prosperar, dice él. Entonces, por eso no sé si se dan cuenta, a partir de la reforma luterana vienen otras reformas que poco o nada tenían que ver con la de Lutero, como la de Calvino, y todavía menos, digamos, menos intelectual la de Enrique VIII. Pero ¿qué buscaban precisamente esas reformas? Pues la independencia y autonomía de los Países Bajos y la de Inglaterra. Sí, no sé si ya con eso nos vamos dando una idea. Porque les digo, sí, si nos sometemos así totalmente a lo que es la reforma, sí, nos vamos a dar cuenta que tenía que ver con la interpretación de las escrituras y cómo precisamente había un monopolio por parte de la iglesia. Pero también lo que estaba buscando Lutero era el fortalecimiento, en este caso él como alemán, de su nación o las naciones que la componían. Por eso, uno de los principales momentos de la reforma va a ser la traducción de la Biblia, de latín, que nada más leían el Vaticano y cierta gente, en este caso a una lengua vulgar, como es el alemán. ¿Sí? ¿Sí o no?
Dice aquí, de hecho, uno de los autores que vimos el semestre pasado indica que la razón por la que Italia nunca pudo unificarse sí, no, y lo vamos a seguir viendo, Carlos, lo vamos a seguir viendo. De hecho, si la unificación italiana, al final la que se logra en 1870 se da, es porque precisamente los estados pontificios van a tener que doblegarse al poder precisamente del norte, que es el que estaba buscando la unificación con el sur. Ya vamos a llegar a eso. Y sí, lo acabas de decir, y en el caso de Lutero, es más, Lutero es bien importante incluso para entender hasta el nacimiento del nacionalsocialismo, porque precisamente una de las cosas que vamos a ver es que él es uno de los primeros en entender que Alemania tenía muchos conflictos políticos que no resolvían y que en este caso estaban dispersos por toda Europa, y que precisamente para él su principal problema era que no se podían fortalecer y no llegaban a acuerdos porque la iglesia no lo permitía, y si no lo permitía es porque sabía que se podían convertir en un potencial enemigo, ¿no? Es curioso que la tierra sacra del Imperio Germano lo largara. No es curioso, no es casualidad, o sea, Ricardo, o sea, velo como, no es curioso, es eso, o sea, sigue siendo el eco, ¿no?, de la resistencia al poder romano, solamente que con diferentes nombres, ¿sí? Curioso que acabara volviendo a ser protestantismo. Le digo, curiosidad no es, recuerden eso, y eso ténganlo clavado como historiadores en oro, ¿sí? No hay coincidencia. Sí. Sí, pues curioso es que lo menciones. Son alemanes, siempre han sido liosos desde el periodo romano, exacto, ¿sí? Pero ven por qué es importante que fuera Lutero y no cualquier otro. O sea, ven por qué es importante lo que implicó eso. Yo les digo a los compañeros de lenguaje, ¿sí?, ¿cuál es uno de los principales momentos de la traducción, de la historia de la traducción? Lutero. Sí, porque precisamente si no es por la traducción que hace el alemán de la Biblia, a lo mejor tus compañeros traductores no tendrían empleo. Recuerden, la traducción era una herejía, ¿sí? Y él pues, la cometió, pero con el fin precisamente de que la gente pudiera leer por su propia, pues sí, por su propio interés o por su propia forma. ¿Vamos? A ver si se entiende lo que estoy diciendo de la reforma. Sí. A ver, ¿quién tiene la mano por ahí levantada? Diana. Iba a comentar algo que usted acaba de comentar, profe, que es muy curioso, pero es sorprendente la forma en cómo se excusaba la iglesia y lo que escribe Lutero o la crítica que hace respecto a ello, de si le querías decir, oye, pues en las Sagradas Escrituras no viene donde te tengo que pagar dinero, decía, no, es que ustedes no pueden interpretar las Sagradas Escrituras porque nada más es para los religiosos o los eclesiásticos. O si les decía, bueno, vamos a convocar un concilio para, pues, checar, ¿no?, la situación, ¿verdad? Le decía, no, es que ustedes no pueden convocar un concilio. Y es, a un cierto punto es gracioso ver cómo los criticaba, cómo los atacaba. Sí. Ahora, no sé si también con eso se dan cuenta. Con el nacimiento de la reforma, con la progresiva expansión de la reforma y los reformistas en sus diferentes dimensiones, aparece entonces una clase media que precisamente empiezan a ver en la reforma, dejen ustedes un ataque a la religión y a la interpretación de las escrituras, sino un escudo contra los decretos monarquistas, la imposición de leyes de la aristocracia. O sea, es por eso también que en los países reformistas vamos a ver que el avance de la clase media es mucho más sustancial, sí, es mucho más, digamos, evidente. O sea, ¿dónde vamos a encontrar, por ejemplo, la clase media de este momento que estamos diciendo que son los comerciantes y burgueses? En los Países Bajos, en Holanda, ¿no? Pues ahí vamos a ver a Calvino. ¿Dónde vamos a ver que precisamente van a ser la principal potencia económica en los mares? En Inglaterra, con Enrique VIII, después de su reforma, ¿sí? Otra vez, curiosidad, como dice el compañero Carlos. No lo creo. Casualidad, tampoco. Sí, precisamente es porque gracias a la reforma se desligaban de las ataduras que precisamente la iglesia tenía. Olvídense de que si la interpretación de cómo se llama, de la usura o de la ambición o de la acumulación de dinero, en este caso de la ambición que veían en eso, olvídense eso, simple y sencillamente porque precisamente se quitaban del control que los nobles tenían y los derechos que precisamente procesaban porque decían pertenecer
a noblezas antiguas que la iglesia justificaba, y bueno, entonces por eso a partir de aquí, y yo supongo que eso sí también lo vieron con el profe Moy, es donde se van a crear estos dos bandos, ¿no? Estas guerras santas que les decía, ¿no? De los países católicos contra aquellos países que no lo eran, y entonces a partir de ahí Europa se va a convertir en dos facciones, ¿no? Y esas facciones puedes agregarle elementos políticos y religiosos, pero en el fondo eran económicos. Sí, en el fondo eran económicos, en el fondo era que detrás de ellos estaban las clases medias que pujaban y influenciaban precisamente que la reforma fuera posible, porque con eso se quitaban el control del Vaticano, su excesivo control que tenían impuestos y bueno, y demás, ¿no? Sí. Dice aquí, la Biblia no dice eso, nada, mentira, no tengo traducción. Exacto, es que eso fue lo que pasó cuando se tradujo la Biblia. Oye, pues los sacerdotes tenían el control de la gente porque la Biblia dice y en latín y tú no puedes leerlo, y luego ya le empiezas a leer en tu idioma, oiga, eso no era cierto, me mintió todo este tiempo. Y me acuerdo, hay una crónica que la otra vez leía por ahí en una revista de historia española. Me pareció bien curioso que los sacerdotes precisamente durante la Edad Media abusaban mucho de la interpretación de las escrituras y de ciertas cosas. Que bueno, entonces ellos pues engañaban mucho a la gente. En Semana Santa, precisamente, ya ven que pues no tienes que hacer ayuno, no comer carne roja y demás. Entonces algunos sacerdotes españoles comían carne. Y para que la gente no les dijera nada de que, oye, pues estás comiendo carne y es Semana Santa, dicen que lanzaban las vacas al río, ¿sí? Y luego en el río las veían y luego les decían, miren qué extraños peces, ¿no? Y luego recogían a las vacas y luego ya se las comían. ¿Podía alguien creer eso? Bueno, pues, sí, en la Edad Media. Sí, en la Edad Media. Y entonces, a mí yo cuando leí la nota me pareció así absurdo. Pero pues ese es el problema con la iglesia, el control que tenía intelectualmente sobre la población en esos niveles, pues excesivo. Y en el caso de estos países, pues están despertando. Ahora, agréguenle el humanismo, que ya no crecen las mismas cosas, agreguen lo que pasó con la peste, y la reforma empezaba a tener mucho sentido. La reforma empezaba a tener mucho sentido para aquellos que veían en la iglesia, más que el control religioso, un control autoritario en otros términos. Y así surgieron las vacas marinas, yo supongo. Sí, por eso estos países empiezan a experimentar estos cambios. Tal vez progresivamente los países protestantes sí, los países católicos como Francia, empiezan a llegar los hugonotes y empiezan a experimentarlo también. Había países que obviamente se estaban aislando porque sabían que con no dejar entrar las ideas protestantes también protegían su propio poder político. Es el caso de España, ¿no? Pero ya vimos la clase anterior lo que le pasó a España precisamente por estar tan aislada. Y el otro caso que va a ser bien interesante para nuestro curso es otro país que también se va a aislar tanto, pero tanto, así que parece canción, sí, que también por eso todos estos movimientos, renacimientos, reforma, le van a pasar de largo. A ver si saben cuál país me refiero. China, claramente. ¿Quién? China. No, es Europa. Bueno, entonces Se los dejo así de fácil. Su revolución va a ser hasta el siglo XX y su monarquía no va a caer hasta entonces. Nada, pues Rusia. ¿Rusia? Sí. ¿Qué tan? giro tan inesperado. No, ni no es inesperado. ¿Qué tanto Rusia estaba atrasada que en pleno siglo XX tenían un monje loco gobernando el país? ¿Sí saben quién? Pues a Rasputín. Rasputín. Ya hablaremos de Rusia. Ya hablaremos de Rusia. Rusia es un caso extraordinario en Europa, porque mientras, no sé si han estado hablando, no sé si han estado siguiendo, el Renacimiento, la Reforma, Europa estaba convulsionada en cambios, debatiendo cosas, y los rusos, bien, gracias. No, los rusos estaban de que nada de eso les llegaba, totalmente aislados. Y sigue siendo, fíjense que ahorita en la mañana, mientras estaba almorzando, estaba así viendo mi celular y veía una nota. La nota decía, la nota de ayer, dice, Vladimir Putin dice que mientras él viva no va a permitir los matrimonios homosexuales. Dios, yo digo, Rusia, en serio, ya modernízate, ya
cambia. Sí, ¿y eso es por qué? Porque todavía la tradición ortodoxa, todavía es una sociedad muy conservadora. Te digo, la nota es de ayer, no te estoy hablando de hace 500 años, ¿no? La nota de ayer. Sí, Rusia es un caso bien particular y lo menciono porque hay que mencionarlo, porque definitivamente mientras todo esto está cambiando, y eso le va a pesar porque entonces mientras estos cambios van a promover lo que después vamos a ver y que se va a promover, ¿sí? Los rusos van a llegar a la Primera Guerra Mundial así de que, oigan, yo no conocía esas armas tan bonitas y tan nuevas. Sí, yo estoy con fusiles prácticamente muy antiguos. No, ya lo veremos. Hay unas imágenes que tengo de la Primera Guerra Mundial donde están todas las infanterías, ¿no? Así la inglesa, la alemana, ¿no? Con la metralluz, ¿no? La ametralladora. Y ves a los rusos todavía con fusiles con largos, de esos con bayonetas grandes, y así como 5 gentes y apenas y se les veía con cara de que no habían comido. Porque la verdad eso va a traer consecuencias muy importantes, y por eso también la revolución rusa también va a ser tan drástica, tan interesante, porque ellos estaban derrocando un sistema feudal en siglo XX, ¿sí? Cuando ya el resto de los feudalismos en Europa ya tenía rato que habían desaparecido. Sí. También es muy curioso interesante. cómo por su... también es curioso cómo por su atraso y por su odio contra la figura del zar, es que hasta incluso ellos no se van por la vía capitalista o no se van por la vía mercantilista, no, ellos adoptan un poder del pueblo por el gran tiempo que tuvieron bajo el yugo feudal. Incluso en eso se van en otro lugar muy distinto. Sí, por eso les hablo de Rusia, porque ahorita no sé si ven, sí, Italia y los cambios que había al norte, pues Francia, y Rusia así como que viendo, ¿no? Y Rusia como que nada más aislada totalmente. Y los libros lo dicen, sí, o sea, pasa el tiempo y ellos no les permea ni el Renacimiento, ni la Reforma, ni la Revolución Industrial, ni los pensamientos democráticos, totalmente aislados. O sea, ya les llega porque les llega el golpe de realidad. Con las guerras mundiales, fíjense, hasta las guerras mundiales, no, metí a Rusia aquí en la ecuación porque es bien interesante, la verdad, es bien interesante, y les digo, y todavía sigo pensando que todavía sigue sufriendo ese aislamiento y esa visión conservadora. Por la nota de ayer, les digo, o sea, lo vi y estaba Putin así hablando en el Congreso, dice, para nada más a mí dice, en la familia rusa nada más hay mamá y papá, lo demás no existe, ¿no? Y para él no hay ni discusiones ni cambios. Digo, por mencionar algo que actualmente es una situación social que ha estado cambiando. Pero bueno, no sabemos cuándo van ellos a cambiar en ese sentido. Yo sé que hay otros países también en esa misma situación, pero en Europa, Rusia sigue siendo algo muy interesante. Entonces sí, el mundo está cambiando y eso se los voy a decir continuamente. Y mientras estamos viendo cómo la reforma empieza a generar bandos, a llevar el ascenso de la clase media, el renacimiento empieza a tener nueva literatura, Rusia es Rusia. Sí, Rusia está ahí y nada más. Carlos, ¿ibas a decir algo? Perdón, tengo con la mano levantada. No te preocupes, profe. Digo, estamos en presencial, no tengo la mano. Estamos en línea. Le quería comentar, profe, que nuestro proyecto, nuestro PIA del semestre pasado, el profesor Moisés nos pidió hacer un trabajo indagatorio y nosotros hicimos algo sobre la ilustración en cada país. Específicamente a mí me tocó hablar sobre Rusia. Y me di cuenta de que... ¿Qué, Emerson? No, que grave error. Sí, fue un... No lo consideramos, no lo pensamos. Sí, pero sí. El caso de Rusia fue muy interesante por el hecho de que su ilustración hasta eso fue súper religiosa. Porque hubo bien poquita ilustración. La ilustración que hubo la trajo un monje que le llamaban Padre Platón. Sí, Padre Platón, como el X. El tipo tomó un seminario en Grecia y se llamaba Padre Platón. El tipo influenció a Caterina la Grande, y estaban como que en medio de ilustración y se echaron para atrás por el miedo de la Revolución Francesa. Y tiraron todo eso a la basura. O sea, como que lo intentaron con ilustramiento religioso y bye. Sí, yo creo que eso que mencionas de la ilustración rusa nunca me había ocurrido, ¿no? Yo creo que en su ilustración apenas descubrieron el fuego, no es cierto. No llegamos tanto, pero sí, es un caso muy interesante. A mí lo que me gustaría un poco conocer más es por qué. O sea,
O sea, a lo mejor yo tengo algunas ideas y cuestiones que he leído. Casi todos mencionan, pues, desde el aislamiento geográfico hasta el autoimpuesto, sobre todo por los zares, que dicen que por lo mismo de que trataron de proteger sus privilegios, pues no permitían que ese tipo de ideas llegaran. Pero no podemos añadirle a esa situación nada más lo geográfico, entendiendo que pues tampoco viven con 80 metros de murallas alrededor, ¿no? O sea, y además de que había una conexión con otras familias, con la familia inglesa, la familia prusiana, ¿no? Por parte precisamente de los zares. Sí, ya saben, ¿no? Que eran primos y demás. A mí me gustaría saber por qué ese aislamiento perduró tanto, ¿no? O sea, si era realmente algo autoimpuesto o circunstancias ajenas al pueblo ruso, por los cuales precisamente todas estas cosas que estamos hablando les fueron tan ajenas, ¿no? Tan ajenas, es que es en serio. Y quisiera yo ser exagerado, pero cada libro que leo de Rusia menciona lo mismo, ¿sí? Que la situación era de absoluta, digamos, aislamiento e ignorancia a los cambios del mundo moderno y contemporáneo. Si Putin supiera lo que su apellido significa, ya sé. Miguel, ¿ibas a decir algo? Sí, perdón, profesor, rato no me di cuenta que tenía el micro activado, pensé que me había muteado. Ahí me dio risa su comentario de las armas de los rusos, pero bueno. No, la cosa es que después te lo paso. Okay. No recuerdo quién fue un general estadounidense, pienso que es Mattis, pero por los tintes racistas de la frase seguramente fue Peyton, que decía, lo que pasa con los estadounidenses y porque no entendemos cómo es Rusia es que los seguimos concibiendo como si fueran europeos, pero son asiáticos. Pues en realidad es un continente euroasiático, pero Peyton racista al final de cuentas. Eso fíjate que eso es un buen debate. A lo mejor ese es el problema de Rusia, que Rusia es otro continente. O sea, yo ni siquiera me atrevería a decir que es Asia ni Europa, es Rusia. O sea, es tan grande, es tan enorme que es Rusia. O sea, no sé si esta expresión me lleva. Eso que mencionas, la geografía a lo mejor puede ser una de las razones por las cuales influye. Muchos dicen que es Europa porque prácticamente toda la parte más poblada y las principales ciudades están en la parte de Europa Oriental, y la parte de lo que es la Siberia está más despoblada, apartada, y bueno, pero bueno, eso puede ser una razón. Pero sí, hay que pongan a Rusia en la mira, sobre todo porque va a ser uno de nuestros países que después va a obviamente, imagínense, sacar de la ecuación del mundo contemporáneo a Rusia. Es como le falta algo a esta historia del mundo. Sí, y actualmente todavía más. Y ahorita que estamos esperando que nos llegue la vacuna rusa, ¿no? Pero en fin, entonces ya vamos bien. Ahora, ya para finalizar, porque ya nos estamos extendiendo. Ya quedó claro la reforma, ya quedó claro el renacimiento del humanismo. Entonces, estas dos combinadas son las que van a dar paso a la ilustración de una u otra forma. Tampoco es que renacimiento más reforma igual a la ilustración, pero sí definitivamente uno y otro son influyentes. ¿Por qué? Como les decía, porque el renacimiento va a traer nueva lectura que va ahora sí a buscar que la ciencia empiece sobre todo a manifestarse. ¿Sí? Porque la reforma le va a quitar el control que tenía la iglesia, y es por eso que cuando pensamos en la ilustración hay que pensarlo, yo creo que en dos etapas. Etapa 1, la ilustración sobre todo que está más cercana, ¿sí? al estudio de la naturaleza y al estudio precisamente de las ciencias exactas, ¿sí? Que esa es de la que la próxima clase vamos a hablar nada más como introducción, porque lo más importante va a ser la ilustración, digamos, etapa 2, que así lo digo yo, la ilustración política, que es aquella que ya no está cuestionando el orden natural, ni si la gravedad o si el cosmos, no, lo que está cuestionando es la posición social de las élites, y que empieza sobre todo a ser muy mordaz con eso. Sí, yo creo que es bien interesante, porque ahora sí, la ilustración ahora sí es el nacimiento de la ciencia. Sí, a lo mejor no es la ciencia aplicada, que es otra cosa que también vamos a ver que es bien interesante. Es la ciencia a nivel teórico, pero ciencia al fin y al cabo. Esa que ya trae un método, esa que te dice, bueno, es que hay que observar, experimentar, llegar a hipótesis. Es aquella que no da por una verdad solamente por mencionada, sino que se tiene que comprobar, ¿no? Es prácticamente por eso empieza con el nacimiento de las ciencias naturales, que después ya en el siglo XIX muchas cosas que vamos a ver van a progresivamente convertirse en ciencias sociales, o van a tener esta división. Pero entonces empezamos con eso, o sea, digo, porque ya ahora sí, entonces va a ser la primera lectura de la próxima clase. Ahí en la carpeta de lecturas que les dejé, ahí viene la ilustración, y esa va a ser nuestra ya primera lectura. Y en la ilustración ahora sí quiero que nos enfoquemos, bueno, ¿qué fue lo que hizo que la ilustración fuera definitivamente la introducción al sistema
a la crítica política, al pensamiento económico, que son los preámbulos ahora sí a la Revolución Francesa Industrial. Bueno, eso. Pero no sé si después de lo que acabamos de ver ahorita nos damos cuenta que tampoco fue algo de la noche a la mañana. O sea, fue algo que va a tener sentido y va sobre todo manifestarse después de lo que hemos hablado. O sea, para llegar al punto de la Ilustración pasaron muchas cosas en Europa. ¿Sí? Y esas cosas tenían que ver con el control de la iglesia, de la nobleza, y para variar, sin volver a tener que meter la fuerza, pero es que así es, la clase media va a tener también mucho que ver en la Ilustración. Son los nuevos mecenas, son aquellos que apoyan estas ideas, son aquellos que precisamente ven en estas ideas científicas una oportunidad también para poder ellos tener un pensamiento crítico ante la opinión de la nobleza. Y por eso es que la Ilustración política va a ser ya la principal herramienta para ahora sí criticar una posición de que después de la Reforma, después del Renacimiento y de la Ilustración, ya no va a haber murallas que puedan defender a la nobleza. ¿Sí? Y el absolutismo que sobrevivió todas esas etapas, ahora sí está indefenso ante una crítica como, bueno, ¿y cuál es qué poder más allá tiene el rey que su propia divinidad? ¿Sí? Si la situación está mal, ¿cómo él puede ser soberano? Si un soberano debe proveer bienestar, ¿no? Y todas esas cosas que precisamente se van a generar. ¿Que no debe haber leyes? ¿Que las leyes no deben ser producto del consenso? ¿Que no deben ser de la voluntad del pueblo? Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Cosas que a lo mejor existían desde Roma, existían conceptos de democracia, pero que no se habían puesto a funcionar porque simple y sencillamente había barreras que lo determinaban. Y por eso países que practicaban la monarquía por tanto tiempo, pero que ahora van a ver al interior, nacer en la Ilustración, pues van a crecer atemorizadas ante esto. Por eso esto va a empezar en Francia, un poco antes en Inglaterra con su revolución con Cromwell, que ahí un poco lo vamos a mencionar como antecedente. Pero no Rusia, sí, porque Rusia es, ya saben, Rusia, y va a tener a los ares. Pero ya les llegará su octubre, ¿sí? Por hablar precisamente de la revolución, ¿no? Y bueno, y entonces no sé si ya con esta, digamos, resumen quedó claro para dónde vamos en el curso. Profe, entonces, ¿cuál lectura es para la próxima clase? La Ilustración. Ok, gracias. Es la primera, ¿no? Ya nos vamos a ir por orden. Y ahí, ¿se acuerdan que les dejé una lista con las lecturas y los libros? Y ahí, déjenme si quieren si no quedó claro, déjenmelo, comparto pantalla. Y hacemos la... Este es nuestro curso, lecturas febrero-junio del 21. Yo les dejé dos Word, una lista de lecturas. Ilustración, la época del absolutismo en la Ilustración, página 74-142. Entonces ustedes se van al libro que se llama La época del absolutismo y la Ilustración, que es este libro, el primero. Y ahí están las páginas. Se va a tardar, así que creo que ya sí quedó más clarito, ¿no? Digo, se va a tardar en darle así como que ya se abra, entonces, para señalarles exactamente qué parte, pero creo que ya quedó claro. Ponemos aquí el índice. Creo que hay un índice. Se fijan, es este capítulo. Francia bajo los Borbones. Y ahí se habla de la Ilustración. Es que principalmente vamos a ver la Ilustración francesa. Entonces este capítulo, el capítulo 2, vamos a ver a Richelieu y Descartes. Y obviamente a los que más nos interesan, ¿no? Los ilustrados políticos. Voltaire, Montesquieu, Rousseau, Diderot. Estamos capítulo 2, Francia bajo los Borbones, de Günter Barudio, la época del absolutismo y la Ilustración.
Sí, Carlos, ya terminamos, ya nada más estoy diciendo la lectura de la próxima clase. Bueno, ¿dudas, compañeros? ¿Algo más? ¿Quedó claro? ¿Algo que no quedó claro? ¿Algo que hay que agregar? Ya saben, así Todo nos bien, vamos a profe. seguir. Gracias. Ya saben, Europa está cambiando, menos Rusia. Así lo podemos resumir. A ver si alguien se anima a hacer un trabajo de Rusia para que vean lo interesante que es el país. Gracias, profe. Gracias. Bueno, no hay más. Le dejamos aquí y nos vamos a comer. Yo apoyo esa noción, profe. Apoyamos eso. Igualmente. Menos Rusia, porque necesitan enterar que estamos haciendo esto. Pero bueno. Gracias, profe, nos vemos. Hablamos, oigan, nos vemos el jueves. Sí, el jueves, profe. Sí, El jueves. creo que sí. Perfecto, hablamos. Cuídense mucho. Gracias, bye, profe. Gracias, profe. Gracias.